Noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada noche, cada momento vivido por aquí, llevarle a ustedes nuestras informaciones, nuestros comentarios. Pero hoy estamos en el jueves económico, donde vamos a dar todos los detalles, tanto nacionales como internacionales, de las mejores informaciones económicas que han ocurrido o han transcurrido de manera global. Para eso siempre nos acompaña Ezequiel Molina y el doctor Luis Manuel Piantini, pero siempre acompañándonos Javier López en la entrevista. Adelante, Genoy. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, pueblo dominicano, pueblo noble, bueno, sincero. Buenas noches a todos. Hoy jueves económico para todos ustedes. Buenas noches. Y ya tú dijiste lo que yo No, decía. lo que yo te estoy metiendo, hace 2 semanas que nos mete a pueblo dominicano noble. Bueno, pues buenas noches, amigos televidentes, buenas noches aquí presentes. Que Dios me lo bendiga a todos, a los que están al frente y los que están aquí también. Así es. Javier siempre le quiere coger el saludo de Luis Lo Manuel. estaba- Búscate el tuyo, Ya tu me eslogan. quitó. No, lo estaba midiendo. Ya me hace quitó, 3 ya. semanas Oh, pero ven acá. o 4 que no me menciona. Sea auténtico, Pueblo, Javier. pueblo No, dominicano, pueblo ya. noble. Busca tu eslogan, deja a Luis Manuel sea tranquilo. auténtico, Javier. Claro. No, pero Oh, pero ven acá. Tú puedes saludar a Putin. ¿no? Así, así. Bajo Chimín. Bien, amigos, así empezamos nosotros de manera cordial esta primera entrega que tenemos aquí en nuestro primer tiempo del programa. Manuel, Ezequiel, ¿cómo anda la economía, tanto global como Yo siempre dejo que el maestro sea adelante. internacional? Él marca el paso. Bueno, tenemos hoy la información de que el Banco Central dio del IME que en mayo la economía creció 3.1% con sí. relación al mayo del año pasado, ¿no? Pero el acumulado fue 2.7, si no mal no recuerdo. Así es. El acumulado de los 5 meses. Nosotros al principio de año, cuando se estaba hablando del crecimiento de la economía, dijimos que esta sería alrededor del 3.5%. ¿Te acuerdas? Cuando todo el mundo hablaba del 5%. Sí. Nosotros ya veíamos la debilidad de que se asomaban en los mercados. Bueno, pues nada, otra vez. Y no es porque nosotros seamos adivinos ni porque estemos, sino porque vemos lo que está pasando en los mercados y entonces en base a la experiencia de uno puede vislumbrar qué es lo que viene, ¿no? El segundo semestre es más dinámico que el primer semestre, porque ya comienzan los gastos para las Navidades principalmente, se concentra en el último trimestre. Y entonces hay una tendencia al crecimiento del Producto Interno Bruto en el último trimestre. Por eso nosotros pensamos y mantenemos que el crecimiento máximo, el puntal tal vez, sea 3.5. Pero eso tiene que ver un empujón bien grande y no sabemos dónde viene el empujón porque el sector público no tiene gasto para invertir y empujar la economía. Hay problemas en el sector, tanto en el sector de la construcción como el sector agrícola, lo que a mí me sorprendió que crecieran en mayo con los problemas que hay con la mano de obra. Entonces no hay ningún problema con la mano de obra. Todo lo que se está diciendo es un cuento. Yo sigo insistiendo que tengo mis dudas en las informaciones que se elaboran en el sector agrícola, ¿no? El Banco Central lo que hace es captar información que le entregan las sectoriales. Y después con el sector construcción, que Ezequiel aquí nos ha dado siempre asesoría con relación a eso, por la experiencia que tiene en ese ramo. Pensábamos que el sector iba a mostrar ya una tendencia a la caída en mayo, pero las informaciones del Banco Central dicen que hay un aumento. 1.9. Un aumento posiblemente se debe a que el año pasado Exacto. hubo una caída muy alta, ¿no? Y entonces eso ha evitado que se refleje ahora una caída más grande, ¿no? Electoral. Y entonces se mantiene eso.
Después tenemos el minero, el sector minero que está repuntando naturalmente. El sector minero cayó y la Rosario, o no, la Barrigor ya comienza a aumentar un poco más su producción. Sí, por su crecimiento. Recuerde que fue negativo en mayo del año pasado. Fue negativo en mayo. Sí, por su crecimiento. Bueno, es positivo este año, ¿no? Pero si es positivo es porque es mayor que el del año pasado, ¿tú entiendes? Un 21, El 21% fue la caída. El aumento fue un 4%, ahora. Pero el problema aquí es que nosotros nunca nos aprovechamos de los fuertes aumentos de los precios internacionales. Eso ha sido una tendencia aquí desde la época de don Antonio, que se aprovechaba un alza que hubo. Es más, desde la época de Balaguer, que yo recuerdo el lío que hubo cuando entró don Antonio y procesaron a la gente de Romana porque el CEA le había prestado unas azúcares romanas, porque parece que Balaguer no quería que se vendiera, y el CEA lo que hizo fue que le prestó esa azúcar a Romana, y Romana lo vendió y se ganó unos cuartos con eso. Entonces, cuando entró don Antonio, demandó que que Romana devolviera, yo no sé si fue la totalidad o una parte de eso, y se creó una comisión que fue dirigida por Monseñor Polanco Brito, que fue el que manejaba todos los proyectos, porque ese dinero se utilizó para manejar los proyectos, ¿verdad? Pero después hubo en el mismo gobierno de don Antonio un aumento fuerte en el azúcar y no se vendió, porque cuando el CEA lo quería vender en Palacio, decía una señora que era muy fuerte allá, bueno, decía que no, que había que esperar y se cayeron los precios y no se pudo comenzar A vender. a vender. Y entonces, pues mira, ahora tenemos el problema del cacao. El cacao está en su mejor nivel de precio internacional. Sin embargo, se ha caído la producción, ¿no? Y tenemos el caso del oro. El oro está a un 50% de como el volumen que se exportaba hace 4 años, un 50% menos. Suponte que ese 50% existiera ahora, nosotros estuviéramos vendiendo oro casi por $3,000 millones. Bueno. Un dinero muy fuerte, ¿tú me entiendes? 3,600. O sea, el café también, el aguacate, éramos el segundo exportador y pues ahora hemos caído. Entonces tú ves el guineo, hemos caído como 200 millones en guineo. Entonces tú ves que hay una caída en una serie de productos en el sector agrícola que son vanguardia y tú dices, bueno, pero ¿y cómo es que el sector agrícola está aumentando? Pero bueno, nada, eso es. Y después un elemento también, Ezequiel, para que tú lo pueda comentar, es que en los Estados Unidos el déficit comercial aumentó. Se cayeron las exportaciones, aunque las importaciones se quedaron casi más iguales. Eso quiere decir que posiblemente en el segundo trimestre también haya una caída en el Producto Interno Bruto, porque el sector externo, cuando es negativo, tiene da un jalón hacia abajo, aun y cuando haya mejor consumo, aun y cuando haya mejor inversión, pero la parte externa entonces pues reduce la posibilidad de un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y por último, China ha acelerado el impacto del comercio en su Producto Interno. O sea, parece que ya los chinos se han decidido en impulsar el comercio, el consumo de su población como parte de un motor dinámico, viendo todos los problemas que hay afuera, ¿no? Entonces parece ya que se estimularon, ¿no? A aumentar a utilizar el consumo como motor de crecimiento. Pero es una cultura que tienen los chinos de no consumir mucho, y como tú bien has dicho muchas veces, los gobiernos chinos, el Estado chino, no es de lo que impulsan el consumo interno. O sea, La exportación. Ellos no motivan ni quedando extra crédito. Los chinos no usan mucho eso. Ojalá que cambien el hábito entonces. Bueno, lo están cambiando. Lo que pasa es que ya, como han fortalecido una clase media en los últimos 10 años,
Esa clase media tiene un poder adquisitivo, un poder económico. Pero ahorran. Que, incluso, ahorran mucho. date cuenta que esa clase media es la que está haciendo el turismo internacional, sale, coge aviones, visita país. Entonces hay una dinámica en esa clase que ha surgido producto de ese desarrollo. Pero el promedio Y ahora de ese ahorro consumo chino es interno, 22%. que eran 400 millones, se dice que hay 600 millones ya en clase media en los chinos. Entonces, esos son los consumistas. Bueno, sí. Mira, ustedes que son empresarios, ¿no? Que tienen que ver con el comercio internacional también. Hay mucha preocupación de nuevo con el asunto de las tarifas navieras. Claro, Pero eso lo vamos a decir ahora cuando vayamos a la pausa y regresemos. Vamos a la pausa. Bien, ya de regreso aquí en la mesa económica también, porque aquí la economía está en este brindis que vamos a hacer la noche de hoy, porque siempre los productos ricos están disponibles a buen precio. La mesa rica. Y siempre con la calidad que usted merece. Siempre mesa rica. choquemos las copas y brindemos por la paz. La paz te necesita. Mojar un pancito ahí. Se puede. tu cena. Es así, y acompañado de un sabroso jugo de Bueno, rica. Manuel se enolla. Sí, tenemos el cóctel de néctares. Salud a todos, Bien, estábamos. Mira, el chino tiene la estadística dicen que el chino ahorra 22% promedio. El norteamericano desahorra un 10%. O sea, que estemos claros en eso. Es consumista. Sí, el americano es consumista y el chino no es tan consumista. O sea, Es ahorrista. ese dato que dice Luis Manuel, vamos a ver qué tanto es así. Es verdad que está creciendo porque hace 10 años la clase media china eran 250 millones. Es correcto. Ahora anda por los 700, según lo que tú acabas de decir. Sí. Lo más importante de... Pero Ezequiel, el ahorro llega hasta un 40% en China, para que tú yo digo sepas promedio, eso. por eso yo digo promedio. Coño, bueno, un 40% para que tú sepas yo esa dije pendeja. Es promedio, bastante. promedio 22. Es bastante. Oh, Es pero por mucho, eso 22% tienen esos promedio. enormes superávit de comerciales. Claro. Por eso están incentivando el consumo interno, porque tiene con qué Sí, responder. claro, Entonces, claro. tiene un Pero poder adquisitivo tiene que bueno. consumir. Pero es lo que tú decías también, el miedo al consumismo. Es que las autoridades chinas no querían, por el siguiente no no era quiere su nada, política. no quiere nada con eso No era porque su dice que esto política. trae la corrupción dentro del partido. Exactamente. No, y algo más importante que eso, y tal vez por eso quieren hacer de motivar el consumo, es que China para el año 2050 tiene previsto que no haya chinos sin techo, chinos sin acceso a educación, chinos sin acceso a la salud y chinos sin acceso al agua potable. O sea, todos los chinos que serán en el 2050 1.500, 1.600 millones de No tanto porque está cayendo. Acuérdate que el bueno, problema de sí, ellos, a partir de el la problema de ellos es política- eso. Sí, El bueno, problema de posible ellos es que se quede en el control de la Pero estamos maternidad. hablando de 1.400 millones que tendrán acceso por A ese todo. derecho fundamental para China. En el caso de Y lo Estados hacen, Unidos, porque es planificado que si eso. lo Eso, hacen. eso es por ahí, Que si lo Tú hacen. sabes, le metieron, tú sabes cuánto, 300 barcos al año es que Que y si los lo americanos hacen. fabrican uno. ¿Sabes? De Usted no 300. ve cómo los chinos Pues tú sabes transforman lo la que es ciudad. eso. Una locura. Los chinos transforman la ciudad en Oh, un pero- ratito. Eh. Señores, en un ratito. Los Con esa gente no se Hospitales, juega. Y Sí. entonces, esta gente lo que están es jugando en el Congreso, echándose una cosa uno con otro. Sí. Entonces no aprueban lo que tienen que aprobar. Ellos creen que ellos van a permanecer así toda la vida, tú sabes. Y se van a dar un tremendo estrellón, ¿eh? Ahora bien, hay algo que hay que reconocer en Trump, que es que Trump... Ahí tú estás hablando de él, ¿eh? Bueno, voy para Estados Unidos ahora. Pues tú la mencionaste también. Yo no mencionaste Estados he Unidos. mencionado a ese Oye, señor. no No, mencionaste yo Estados no. Unidos. Ah, Trump no, pero Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Es que Trump no quiere nunca estar bien, definitivamente. O sea, él no quiere estar bien. Porque si ya tú has visto que tu economía es un tanto resiliente, porque con todo y eso, que tú tienes a un Jerome Powell que con todo y lo que tú quieres estar en contra de él, Lo ha maltratado. te está demostrando A que Jerome Powell. no se debe bajar A la Jerome tasa Powell. de interés, no debe bajar. Lo hemos tratado ayer un Powell. Sí, le ha pero- dicho Ernesto pero prácticamente. Jerome no le responde, que No lo le responde importante. absolutamente nada. Él lo tiene que cambiar en septiembre, que termine el periodo en septiembre. Lo importante era que
lo confirmara, pero no lo va a confirmar aparentemente, y que tiene 4 candidatos para sustituir. Pero en este trimestre la economía norteamericana Es creció. un disparate decirlo desde ahora, pues no tienes por qué asustar a nadie con eso, pero a él le encanta. Pero eso no tiene que Y ver. Trump, porque- Él le gusta amenazar. Trump cree ahora que obligando a los 32 países de la OTAN a invertir el 5% del PIB en defensa, que lógicamente el 70% se lo van a comprar a los Estados Unidos, él cree que eso va a ayudar mucho a la economía. No es que no la ayuda, pero tú asustas más y espanta más de lo que atrae. Y ahí lo acaba de decir. Pero mira, el secretario del Tesoro americano ha cogido mucha, no aureola, sino que se ha manejado bastante bien, ¿tú entiendes? Y ese es el que se está mencionando. Ahora bien, con Power yo tengo porque cuando ellos no quisieron aumentar la tasa de interés en el año 2001, aquí yo estaba de acuerdo con la posición de Bernanke, Alan Crisper, no, ya Helen. lo que fueron Janet el Sommer de Larry Summers y del otro que fue economista principal del Fondo Monetario, que decían que había que aumentar la tasa de interés y que no tiraran los cuartos de eso a la calle que tiraron, ¿verdad? Después que tiraron los cuartos a la calle, entonces ellos hablaron 21, que había, ¿no? En el 2021. Sí, eso fue Biden. Y ahí él hizo una mala política. Biden. Powell. Y ahora también está haciendo una mala política, porque mientras el Banco Central Europeo, con unas tasas de inflación más o menos parecidas a la americana, ha bajado como 3 o 4 veces la tasa de interés, y ellos la bajaron teniendo inflación hasta que por 3%, no hay motivo para que ellos no siguieran bajando la tasa de interés como un indicador, ¿no? ¿Verdad? Porque la economía, la inflación no está en una posición peligrosa, ni está aumentando, ni nada de eso. Él es que psicológicamente está metiendo a la gente en esa pendejada, ¿tú entiendes? No, pero entonces él debió haber actuado ya, debió haber actuado ya, porque la economía americana, eso es lo que se necesitaba. Si tú no se callara, él lo hicieron. Flexibilizar. Sí, y se ha mantenido, el pleno empleo se ha mantenido. Es que no se calla. El pleno empleo se ha mantenido, que le ha dado estabilidad, y ese consumo se mantiene, precisamente el consumo que tú estás comentando. Sí, pero el sector el sector de vivienda, ahí sí. O sea, está muy estrangulado, hay muchos sectores que están estrangulados, ¿tú me entiendes? O sea que no hay motivo para tal rigidez, porque tú no tienes que bajar el 1, ni tienes que bajar el 0.25, tú puedes bajar 0.5, 0.05, y ya es una muestra de que tú quieres que las cosas se muevan, ¿tú me entiendes? Y quitarte a este hombre del oído, quitártelo, porque este hombre joder, el oído, ¿tú entiendes? Pero Donald tiene que tener un poquito más inteligencia, llámalo al Salón Oval, ¿verdad? Y explícale lo que tú quieres. Pero él lo hace públicamente, le dice estúpido, lo insulta, está bien, no te preocupes, en septiembre tú me quitas. Pero el crecimiento económico en Estados Unidos se ha mantenido en 2.2,2. Se ha mantenido estable, controlada la O inflación. sea que no hay problema con eso, pero entonces Trump le espanta. Sí. Trump amenaza primero y porque después mientras no bajen allá, no van a bajar aquí. Entonces es el problema. Mire, que nos tiene ajustado a nosotros también, ¿tú me entiendes? Mire, El dólar aquí bajó 6 centavos hoy día. Eso es un punto positivo. 59, Se mantiene. Debe haber una caída en la demanda. Sí, claro. No lo que debe, están ¿no? exportando, ¿qué es lo que se está exportando? No debe, oro. no lo hay. El oro no circula, el oro se queda ahí y se va al gobierno para que se vaya a la cloaca. Mira, hermano, si hay un pecado capital en este país y un abuso estatal hasta más no poder, es haberse tragado todos los recursos de un bien no renovable como es el oro, y ve a ver cómo está Cotuí. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Y no hay una obra que se diga que con ese dinero se hizo algo. Eso es una barbaridad. En Chile,
Hay fondos especiales que se crean para eso, para amortiguar, para servir amortiguador cuando hay problemas y para inversión también. Correcto. Balaguer lo hizo en el año 74 y lo enseñó cuando aumentó el precio del azúcar. Lo hizo Balaguer y obligó a... No, bueno, obligó sí, porque fue para poder usar esos recursos, el sector privado tenía que demostrar que era para inversión. Y con ese dinero, los Vicini modernizaron el Cristóbal Colón, uno de los mejores ingenios del mundo modernizado con esos cuartos, y Central Romana también. Correcto. Y tú sabes lo que hizo el CEA. Armó unos programas sociales como ahora. Y lo repartió. Como ahora. Y todo se gastó. Sí. Y se lo cogieron. Sí. Como se cogieron el Río Jaina, aquel famoso ingenio que había aquí, el más moderno del mundo y el más grande. Y los ama. Y se cogieron la vía férrea y se lo han cogido todo. Sí. Viejo. Lo han cogido todo. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con estos interesantes temas económicos que tenemos en la noche de hoy. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí a la mesa de la conversación, de las discusiones económicas. Luis Manuel, Ezequiel, a mí me gustaría, antes que entrar para que no se me vaya la idea, me gustaría que ustedes dieran su opinión como economistas de la liberación que hizo el Banco Central de 81,000 millones de pesos para el sector productivo. Entonces me gustaría que ustedes me den una pincelada sobre eso, porque hay muchos comentarios de que eso va dirigido a un sector específico, que esos fondos se han hecho otra vez con el encaje legal y no han dado los resultados que se esperan, que hay un grupo que espera ese dinero y lo utiliza y que no llega a bañar a los que sí lo necesitan. Entonces, me gustaría que habláramos de eso. Yo voy a entrar inmediatamente a eso, pero no quiero que termine el programa sin hablar del sector exportador o de la política de exportación del gobierno, de acuerdo a lo que vuelvo que ha planteado Luis Manuel, pero para no desviar hacia eso. Mira, los 81,000 millones, recuérdense que son 17,000 que se quedan como una prórroga, que ya estaban que no lo desembolsaron. Ya estaban divididos, sí. No hay que desembolsarlo. 14 que fueron de lo que no se usaron de los 35,000 de diciembre, que nosotros dijimos que eso no iba a ser buena acogida. Fíjate que a junio hay 14,000 que no se cogieron, lo sumaron, ahí hay 31, y al final lo que van a liberar real y efectivamente 50. Adicional son 50,000 millones de pesos. ¿Cuál es el tema de esos 50,000 millones de pesos? Yo felicito porque yo hablé muchísimo de liberar encaje, aunque yo pensaba que nada más lo iban a liberar para el sector construcción. Y pensaba que lo iban a hacer de acuerdo a a la recomendación de este humilde economista, a que lo pongan a 12 años, a 10 años, con tasa de 8, de 9% garantizada, y que el costo de la vivienda pueda ser hasta 12 millones de pesos. Pero lo hicieron a todo sector. Eso indica algo. Eso indica que todos los sectores están apagados. ¿Está bien? Eso indica que hay un mal general en la economía donde está apagada la economía. Bueno, perfecto. Vamos a justificarla por ahí ahora. Ahora, ¿qué implica eso también? Que no nos han dicho cuáles van a ser los controles para que yo, si debo, como empresario, un dinero a una tasa de un 15, yo no coja 9 para bajar 6% el interés. O sea, eso no me va a ayudar a motorizar la economía tampoco. O sea, no sé, no tengo el dato donde cómo va a estar el control. Entonces, como que está muy abierto los 50,000 millones, si va a ser tan abierto, no va a dar, no es suficiente 50,000 millones, y segundo, no sé cómo van a ser los controles para que realmente motorice la economía y no sea para bajar la tasa de interés de préstamo ya emitido. Eso es lo que yo te puedo decir así rápidamente de eso. De ese dinero. Siento que los efectos no van a ser tampoco mucho. Una de las cosas que te dice que la economía está bajando fue que hubo una feria, se llama Fleximóvil, de auto, que fue, por no decir mala, fue un fracaso. Fracaso. Los dealers, que lo hice yo eso, hice un pequeño sondeo con un equipito, y los dealers de vehículos usados están prácticamente quebrados.
Luis Manuel, ¿qué opinión tiene Luis Manuel? Mire, tengo 55 años trabajando en la economía dominicana, de esos 34 años en el Banco Central. O sea que experiencia he visto de más. Hay una discusión que se está dando en los medios y algo que trajo Rolando Guzmán, creo que se llama, Rolando Guzmán, que fue El del INTEC. director del INTEC, economista muy bueno. Sí. Muy bueno. Rector de Sí, Habló Rolando, sobre sí, que el sí. papel, el Banco Central tenía que definir su papel, si era un papel como un banco de desarrollo. Mira, con relación a eso, con relación, yo recuerdo en la década de los 70 y la década de los 80, los famosos llamados inorgánicos. Sí. Ujú. Inorgánico se le llamaba cuando era para el sector público, ¿no era? Pero también para el sector privado son inorgánicos. ¿Entiendes? Ahí hay un paper que hizo Ramón Núñez, hoy salió, en el hoy, que habla de que en prácticamente un año ha habido caída de reserva. Me supongo que por ingresos, venta y compra, ¿no? ¿Verdad? De 2.800 millones de dólares, ¿tú entiendes? Ahora, y ha habido un aumento de los depósitos de los dominicanos en dólares de 1.100 millones. O sea que parte de eso se fueron a los dominicanos a cuentas en dólares en República Dominicana. Ahí el asunto es que yo recuerdo también en esa época, nosotros como técnicos criticábamos mucho el asunto de aquellos desembolsos que se daban a través de redescuentos, adelantos, que eran directamente a diferentes sectores de la economía. Y al final uno descubría que no era verdad. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible? Hay muchas corporaciones aquí. Y hay muchas corporaciones que tienen muchas empresas que dependen, que están trabajando con la parte del agro, están en la parte comercial, son importadores, son industriales, son de la... Entonces, a través de eso, tú tomas el préstamo para un sector y lo canalizas internamente para otra actividad. Y tú veías que aumentaban las importaciones y aumentaba el comercio. Naturalmente, el comercio te devuelve el dinero 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces. El sector agropecuario te lo devuelve 1, porque la cosecha es una vez al año. Y los riesgos que tiene. Entonces, ¿a dónde tú como empresario, y teniendo un 9% que te están dando cuando está a 20% en el mercado, ¿tú entiendes? Y tú no puedes, y tú tienes la posibilidad de eso, lo haces. Y eso es lo que hay muchos sectores que lo han dicho por la prensa, ¿no? Pero ya eso era algo nosotros no habíamos dado cuenta cuando éramos muy técnicos en el Banco Central, que eso sucedía cuando Diógenes, que yo qué, daban unos adelantos y recuentos para unos sectores que yo que caían en otros, ¿tú entiendes? Pues entonces... Lo desviaban. Fíjate, pero el impacto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Cuando un empresario no tiene confianza de que su negocio va a reactivarse, que hay una caída en el mercado o una estacionalidad en el mercado, ese tipo no va a invertir. ¿Me entiendes? Él puede coger el dinero para unas necesidades que tiene, pero no para inversión, porque tiene el problema del miedo en el futuro. Lo que pasa en la economía americana ahora mismo con este hombre que va y viene, y va y viene, y va y viene, y entonces, ¿me entiendes? Se rentiliza. Sí, y entonces hay un problema de mano de obra interna en el país, en el sector agropecuario y en el sector de la construcción. Sí. ¿Tú me entiendes? Que eso tienen que resolverlo, eso no pueden dejarlo así, porque aquí el problema de las autoridades máximas es que dejan que el río corra, como que lo va a resolver eso hasta que entra en crisis. Balaguer hacía mucho eso,
dejaba que la cosa se explotara. explotara. Sí, sí, que tocara piso. Que tocara fondo. Piso. ¿No Sí. te acuerdas de los combustibles con el Faro Mira, Colón? lo que pasa también que, lamentablemente hay que decirlo, el gobierno entiende que la inversión pública no debe ser alta, porque lo que hay que impulsar es la inversión privada. Así, viéndolo en teoría económica, está correcto su posición, pero él no está entendiendo... No, eso es una justificación para los gastos corrientes. Exactamente, pero él no está entendiendo que la inversión pública y las políticas públicas le tienen que dar confianza al sector privado para hacer inversiones, que es lo que no hay ahora. ¿Me explico? Y las 32 empresas que faltan, ¿quién las va a hacer? Exactamente. Entonces, si tú no inviertes en lo que tienes que invertir tú, el sector privado no va a tener la confianza en hacer sus propias inversiones. Tío, dije. Son ese tema que uno tiene que verlo. Ahora, yo, por ejemplo, digo, ya la parte monetaria ya no puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Vamos a estar claro eso. El país tiene que haber una parte fiscal. Y mira lo que yo le voy a decir. Usted, Luis Manuel, Eso es correcto. para fines de cosas, ahora mismo hay una necesidad de transformación de la industria del plástico. Sí. Transformación. Esa transformación cuesta más de 500 millones de pesos, así como simple. ¿Pesos o dólares? Pesos. Pero yo lo puse simple eso. Puse poco cuarto por ponerlo. Bueno, no es nada. No, pero yo estoy poniendo un ejemplo. Pero el sector privado, el empresario, Se no niega. tiene esos cuartos para transformarlo. No lo tiene. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto empleado tiene? Quiero terminar el tema. ¿Cuánto empleado tiene ese conglomerado de industrias de plástico? X. ¿Cuánto produce? X. ¿Cuánto exporta? X. Lo que sea. Entonces tú como gobierno tienes que plantearte, si tú como gobierno te interesa que esa industria se siga en desarrollo y al punto de crearle mucho más potencialidad de exportación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Oye, préstale el dinero a los empresarios, no es que se lo regale, préstalo como gobierno, a 0 tasa si tú quieres, o a tasa 5. Porque como tú no lo hiciste que con el sector agrícola, de que tasa 0, pero hazlo también con el sector industrial. Que los americanos lo están haciendo. ¿Por qué? Pero ni siquiera se le ocurre pensar eso. Si tú necesitas, ese sector necesita 5.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, no importa, es un préstamo a una tasa X y lo va a desarrollar, va a mantener los empleos, va a crecer empleo, va a aumentar divisas, o sea, es que no hay una política. Va a haber movimiento. Vámonos a la pausa comercial. Vámonos a nuestra pausa y después regresamos con más informaciones. Vamos arriba. Ya de regreso para la última pausa que tenemos en este bloque del programa. Pues estamos desarrollando temas que son de interés. La construcción es un tema que también a ti te apasiona. No me apasiona, no me preocupa. No, pues, Te apasiona. El experto Porque Por eso. yo soy de familia constructora. Me preocupa mucho. Realmente el sector construcción no arranca, señores. No arranca. Uno creció 1.9. Sí, pero porque tuvo negativo. No arranca, señor, olvídense de eso. Por más que le digan, el sector construcción no arranca. Nadie va a comprar una vivienda, ni usada ni nueva, con tasa de 15 y 16%. No, pero ya ha aumentado, las viviendas aumentaron muchísimo. El precio de las viviendas, de la vivienda pobre, de la de abajo. 5.7, la más bajita. Bueno, mire, pero vamos a arrancarlo. Mire. El economista Andy Dawaje hizo un estudio de exportación de cacao de países, nos comparó con varios países, entre ellos Ecuador. Yo creo que también Costa Rica anda en el Bueno, esos dos países en los últimos 20 años crecieron, la tierra cultivable la aumentaron en 1%, tanto como para ser 400% más que nosotros. Ecuador. Ecuador, sí. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Quién apuesta que el cacao baje de precio en los próximos años? Nada. A mediano plazo ya está proyectado de que se va a mantener a mediano plazo. Exactamente. Ahora, ¿ustedes saben cuánto tiempo tiene un estudio en el Estado Dominicano, un estudio de una gran cantidad de tierra que no se está haciendo nada con ella, que es apta para el cultivo de cacao en restauración? 12 años se hizo ese estudio. Hace 12 años se hizo ese estudio. Hace 12 años. Que no es apta. De hecho, ahí puede sembrarse Que son aptas. un cacao, Ahora sí. que son aptas. Ahora sí. Un cacao que se llama porcelana.
se llama ese cacao porcelana, que es un cacao que es oriundo de Venezuela. Y ahí se puede desarrollar el cacao porcelana. El mejor cacao de todo el tipo de cacao. Pero Ezequiel, la Cruz de Manzanillo, que es una finca estatal, la han destruido, viejo. Así mismo es. Pero óigame bien. Y di que crece la café, agricultura. Aquí se importa más café de lo que se Ha porta. disminuido Aquí ya se la zona importa más café bananera. del que se porta, vamos a estar claros en eso. Entonces, para no, Luis Manuel habló de la minería y del fondo, ¿verdad? Y habló de Chile. Pero vamos a mencionar otro, Luis Manuel, que ya lo dijimos una vez. Ahí está Noruega. Noruega es uno de los países que menos petróleo vende o exporta. ¿Y tiene su fondo? Pero no es que tiene su fondo, señor, Sí. no. Es que es el segundo o el tercer fondo más grande que tiene el mundo. Lo tienen los noruegos. ¿Tú sabes quién es el primero? Es Arabia Saudita. Pero ellos son el segundo o el Así tercero. ¿Por qué tú crees que tiene un fondo? No, tiene un fondo grandísimo. Que deberíamos aprovecharlo ahora, como aprovechamos lo del tren en Francia, para pedirle para que nos Exacto. construyan la presa, porque el gobierno no tiene No, cuarto. no, aquí hay fondo. Alguien tiene Tú más que nadie tiene que sabe hay construirla. fondo invertido de Noruega. Sí, Tú pero lo que sabes. construyan la presa, vieja, que lo construyan. Mira, Noruega todavía ahora, todo el barril de petróleo que se exporta va al fondo, porque lo único que ellos cogen una parte de los beneficios de los fondos y a veces lo usan para equilibrar el sistema de pensión, a veces lo usan para equilibrar el sistema de déficit fiscal Pero ellos no se mencionan en Ya nada. ellos Siempre no saben están, lo que están van a hacer. tranquilitos, claro. No le mencionan Con nada. la cantidad de cuartos que tienen, no saben qué hacen con eso. ¿Usted cree que aquí, con todo el oro que se ha exportado, Nada. No hay Señores, nada. Señor Luis Manuel, Ni una onza. Pero yo estudié economía, comencé Pero a estudiar por economía Dios. en el 79 y a mí me dieron esa clase, la creación de fondos soberanos a partir de la riqueza minera. Aquí los presidentes no se En han el enterado 79, nunca de eso. O sea, yo tengo 46 años que di en la clase y aquí hay 46 años. No, Solamente no. Joaquín Balaguer ha creado fondos. No es posible eso. Es que no es posible que un país pobre, un país subdesarrollado, que los fondos de beneficio del oro pudieron haber garantizado un camino al mejor desarrollo. ¿Tú te imaginas que nosotros hubiéramos 5% de todo lo que se exportaba? señores, no es un poco el oro. 5%. Es mucho, es mucho. Y de ferroníquel, Falcon Bridge. y del ferrocarril, Mira lo Bonao, viejo. No, no, y con los precios que tiene Bonao está internacionales. quebrado, Quebrado. Y los precios internacionales que tiene. Porque la es otra la cosa. Y tenemos Dice a Loma Ra- Miranda ahí con más ferroníquel que nadie se atreve a poner la mano ahora a Loma Miranda. ¿Entiendes? Pero no importa que se explote o no. Es que lo que haya, cualquier fondo minero, cualquier riqueza minera, tiene que crearse Pero por eso es un que las fondo. comunidades están protestando, porque nunca han recibido nada. ¿Cómo no van a protestar? Tienen que protestar, viejo. O sea, eso es parte. O sea, si ahí vemos entonces lo que se llama el desarrollo o una política pública de desarrollar la parte agropecuaria de exportación, no tenemos. Aquí no hay una política de desarrollo. Realmente la parte agropecuaria de exportación. No lo hay. Que el mango, todo se está exportando, pero ok. Pero son los productores, no es el Estado. Exacto. No hay una política pública, lo que te estoy diciendo. Ah. Pero no solamente No eso, la el hay, procesamiento del mango. Exacto. ¿Qué se procesa en el mango? Nada, se manda el mango entero. En Asia, si hubiera hasta la semilla No, tuviera pero yo te voy a decir procesada. lo mejor. Oye, No, pero yo te voy a decir lo mejor. Y que me excuse el amigo que vos mencionas su nombre. Emilio Hasbún, con un grupo de amigos, hizo una planta para deshidratar el mango y vender el slice, mango en slice, Sí. para exportación. ¿y qué pasó? Se explotó porque que eso lleva muchos recursos. No, Lleva sí, muchos claro. recursos, hermano, es que eso no es fácil. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando el Estado se da cuenta de eso, tiene que intervenir. No para Qué va. comprarle, sino para decirle cuánto necesitan ustedes Qué para va. desarrollar. Debería ser así. Tú- Debería tú- ser. Mira, tú sabes los pequeños y medianos exportadores que han quebrado aquí porque no hay un Estado que le da seguimiento, de apoyo, porque no le pagan afuera y lo dejan enganchado, Sí, porque o este le no- paran este no ha por, sido el único o le gobierno, paran ¿no? por problemas Son todos fitosanitarios y ahí tuviera un Estado. Aquí le paran una cosa, un embarque americano, y ahí está la embajada americana metida, la embajadora.
¿Tú oyes? Así es. Porque es que eso, así es, ahí es. Pero aquí no, aquí dejan a la empresa. Aquí hay promoción, sí, promoción. Para hacer mucha publicidad afuera. Pero para ayudarlo a las operaciones, ahí no se fajan. ¿Tú sabes cuánto perdió ese grupo que comandaba Emilio Holmes? 10 millones de dólares. 10 millones de dólares perdió. 600 millones Porque de pesos. no hay un Estado que ayude, no hay un Estado que respalde, que dé apoyo, que apoye. Aquí tenemos Homs. ¿Usted sabe por qué tenemos el Homs? Porque el gobierno de entonces Dio los 25 metió millones. los cuartos Sí. y le dijo al sector privado, usted va a ser dueño en el tiempo, Ya. va dando mi cuarto, yo lo quiero de retorno, con beneficio. Bueno. Ya, listo, tenemos un Homs. Eso es así Ese, el hospital de Santiago, sí, tú dices. así es que funciona. Y tenemos el Sedimar también Y por óyeme, ahí viene mucha gente a operarse del área. Bueno, hemos terminado el programa por la noche de hoy, señores. Quedaron otros temas más. Pero todo es fotografía, hermano. Todo de futuro. Así que vamos para el próximo jueves a traer los temas que nos Dale. quedaron pendientes y poder tratarlos también aquí con todos nuestros amigos televidentes. Gracias por su atención prestada. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.